la reforma. La verdad que esta sesión la he convocado para solicitarle a la unidad coordinadora y al gobierno que pudiéramos tener una información sobre el avance de la unidad coordinadora, los plazos que están teniendo en mente, las prioridades, y ojalá que esta comisión, donde varios de los que estamos acá participamos en un esfuerzo importante de hacer un informe, una serie de propuestas con varios técnicos, pudiéramos definir también una forma de trabajo donde esta comisión sea un aporte también a la unidad coordinadora. Estamos a disposición de esta reforma que nos parece estructural, que nos parece central, y por lo tanto quisiera pedirle, subsecretario, a usted y a los miembros de la comisión que pudieran contarnos brevemente en qué están, cuáles son las prioridades, y ojalá solicitarle formalmente, subsecretario, que en unos pocos días más pudiéramos tener una segunda reunión para poder definir una agenda legislativa que vaya también conforme, aunque sea para comenzar en algo, sabiendo que la orgánica completa de la reforma es parte de los mandatos que tiene esta unidad coordinadora. ¿Qué elementos quizás nosotros pudiéramos ir avanzando? Porque de alguna manera como comisión también definimos que por respeto a toda esta reflexión que se venía haciendo, por respeto a la crisis también que está teniendo nuestro país en distintos frentes, y por la necesidad de hacer bien esta reforma, en lugar de ir avanzando en cualquier dirección con la agenda legislativa, ojalá podamos construir una complicidad muy importante entre la labor que está haciendo la unidad coordinadora de la reforma y los esfuerzos legislativos que hacemos en esta comisión. Eso no quita que podamos ver otros temas, pero ojalá el grueso de lo que estamos haciendo, y como además en esta comisión hay bastante coincidencia en muchas materias, nos interesaba en el fondo que pudiéramos trabajar codo a codo con los esfuerzos que está haciendo la comisión, que ojalá tenga mucho también músculo ejecutivo. Eso, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Saludar a los honorables senadores que son miembros de la comisión y a nuestros compañeros de ruta de la unidad coordinadora. La verdad es que, presidente, muy valioso, es muy importante que ojalá esta comisión sea parte activa del trabajo que estamos desarrollando. Es para nosotros esencial que así lo sea. Y por eso mismo contarle un poco que la primera definición que discutimos con la unidad coordinadora y excusar también al ministro Víctor Pérez, que quería estar hoy en esta sesión, presidente, porque él ha sido un gran impulsor de la conformación de la unidad coordinadora y para acelerar justamente la reforma. Contarle un poco que la primera quizás resolución y que nosotros empujamos mucho es que esta es la unidad coordinadora de la implementación de la reforma. No es un nuevo consejo para la reforma de Carabineros, por lo tanto no estamos en época de diagnósticos, porque eso lo hizo muy bien esta misma comisión cuando convocó a una serie de expertos en la materia y ustedes mismos emitieron un informe en que se hacía un diagnóstico, se hacían propuestas de avance, un diagnóstico por lo demás muy compartido con lo que hizo el Consejo para la Reforma de Carabineros convocado por el presidente, y por lo tanto creo que tenemos que pasar de los diagnósticos a ya materializar estas acciones. Pero la segunda gran conclusión, si usted quiere, es que parte de este diagnóstico es una consecuencia de sucesivas iniciativas que ya están en distinto nivel de avance, presidente. Entonces tampoco podemos desconocer todo lo que se ha avanzado y la unidad coordinadora debe asumir estas tareas que están en distinto nivel de avance. Y por eso le propusimos a la unidad coordinadora en la sesión ya hace 2 sesiones atrás, focalizarnos en 4 tópicos principales que están en distinto nivel de maduración para poder empezar a implementar y generar productos que graficaran muy bien en qué estábamos en cada una de las etapas. Y esos 4 tópicos principales derivan del diagnóstico que hizo esta misma comisión y que hizo el Consejo para la Reforma de Carabineros, y de lo que venía trabajándose desde antes. Recuerde, presidente, que voy a ser muy breve
pero es un recordatorio porque hemos tenido muchas iniciativas sucesivas. Esto nace con el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública que convocó el presidente Sebastián Piñera, en que participaron varios de los miembros de esta comisión, participaron expertos, etcétera, etcétera, que dio lugar a 150 propuestas en materia de seguridad pública que se empezaron a implementar por allá por julio del 2018. Es decir, ya llevamos un buen tiempo en esta discusión, que fue lo que se denominó la modernización y fortalecimiento de la policía, ¿ya? Todos sabemos que, y eso implicó, por ejemplo, que Carabineros hiciera una estructuración, levantara mesas de trabajo con el Ministerio del Interior y con otros ministerios. Incluso hay una orden general del general director de Carabineros de diciembre del 2018 que ya implementaba un camino en materia de modernización y fortalecimiento de las policías para implementar particularmente las 71 propuestas de las 150 del Acuerdo Nacional que se referían específicamente a Carabineros de Chile. Y ahí participó la... Sin embargo, tuvimos dos eventos que cambiaron un poco la agenda, ¿no es cierto? El primero, obviamente, la muerte de Camilo Catrillanca en su momento, a finales del 2018, y sin lugar a dudas, el 18 de octubre del año pasado, que cambió la agenda y hizo necesaria una actualización de los compromisos que habíamos adquirido. Eso es lo que gatilla la convocatoria tanto de la comisión que usted preside, presidente, como de el gobierno, de un consejo ya no para continuar el proceso de modernización, sino que para la reforma de Carabineros. Y además esto tuvo una segunda derivada en marzo y en enero-marzo con la entrega del uniforme que hizo necesario lo que yo expuse, ¿se acuerda, presidente? Cuando yo creo que habrá sido varios meses atrás, que ser capaces de estructurar esta reforma de Carabineros en distintos niveles, porque había planteamientos que apuntaban a la gobernanza del sistema de seguridad pública, hasta algo tan específico como el control del orden público. Entonces estábamos en distintos niveles. Por eso mismo ordenamos el trabajo de la unidad coordinadora, presidente, en estos cuatro áreas. Uno, todo el tema que está todavía muy en una discusión bastante inicial, que es el tema de la gobernanza del sistema de seguridad pública, que trae como propuesta inicial, tanto en el informe de la Comisión como en el informe del Consejo para la Reforma, una propuesta de institucionalidad distinta, que es separar del Ministerio del Interior la institucionalidad que está a cargo de la seguridad pública. Eso es lo primero, ya lo partimos debatiendo, ya llevamos la sesión pasada y la sesión de mañana de la unidad coordinadora va a estar justamente enfocada en ese tópico. Un segundo tópico, presidente, que ya está bastante más avanzado, es la gestión y modernización policial. Ahí hubo una propuesta del Congreso que ya lleva un par de años de tramitación, ya ha pasado varios trámites legislativos y por lo tanto ya está en un nivel de maduración distinto. Incluso nosotros hicimos indicaciones como consecuencia de las recomendaciones que hicieron los organismos internacionales que vinieron a observar el proceder policial a nuestro país con posterioridad al 18 de octubre, y nosotros introdujimos modificaciones, pero ese proyecto de ley ya está a punto de ser ley, pero, por ejemplo, hay ciertas recomendaciones que hay que mirar con atención. Algo discutimos en la sesión anterior de la unidad coordinadora. Por ejemplo, cómo vamos a hacer la planificación estratégica, qué se está haciendo en control financiero administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, un segundo gran tópico para la unidad coordinadora es gestión y modernización policial. En tercer lugar, presidente, algo que ha salido en todos los diagnósticos, que es la carrera y la formación de las policías, particularmente la carrera en Carabineros. Y nosotros estamos levantando un buen diagnóstico, eso ya se lleva trabajando más de un año. Lo inició ese trabajo de diagnóstico el subsecretario Villa, quien me antecedió en este cargo, presidente, con un buen levantamiento que hizo la Universidad Católica, y luego nosotros continuamos ese trabajo para poder reflejar realmente esencialmente tres cosas en esa materia.
Primero, ¿cuál es la estructura real de la carrera policial? ¿Cómo en la práctica se desarrolla? En segundo lugar, ¿cuáles son los incentivos formales e informales que existen en la carrera policial? Y en tercer lugar, cómo la formación o la preparación que le damos a nuestros policías si es acorde con lo que el país le está demandando hoy día. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, con la aceleración que tuvimos que hacer en la capacitación y formación de carabineros en materia de derechos humanos. Más de 3.500 carabineros han sido formados, capacitados en materia de derechos humanos en el último tiempo, presencialmente, más 1.500 que lo fueron de manera telemática, producto de la pandemia. Es decir, han habido avances en el corto plazo, pero también hay que mirar en el mediano y largo plazo cuál es la estructura que le vamos a dar y cómo hacer las correcciones que corresponden en la carrera policial. Y por último, presidente, algo que es quizás lo más urgente y en lo que más trabajo se ha realizado, es en el control del orden público. Ese fue quizás el gran gatillante de la convocatoria que hizo tanto esta comisión como el presidente de la República con posterioridad al 18 de octubre. Y además es un tema, presidente, muy actual. Fíjese usted hoy día lo que está pasando en Italia, producto de las medidas restrictivas de la libertad que impuso el gobierno italiano a consecuencia de un rebrote en la pandemia de COVID-19, y cuáles son sus consecuencias en el orden público y cómo la policía está procediendo en un país que además, con larga tradición democrática como Italia, cómo están procediendo hoy día en materia de control del orden público. Ni hablar de lo que pasó con George Floyd y en varias ciudades de Estados Unidos, o lo que ocurrió en Hong Kong, y así podemos ver que el tema del control del orden público, más que ser un problema nuestro solamente, es un problema de la aproximación que tienen las democracias del siglo XXI hacia la garantía de los derechos de manifestación y la libertad de reunión, frente al legítimo uso de la fuerza por parte del Estado a través de las policías. Entonces, yo creo que ahí hay mucha reflexión que hacer, pero a la vez no nos podemos quedar en la reflexión. Nosotros ya hemos tomado una serie de medidas, y usted lo ha visto, presidente, y lo pudieron ver quizás todo Chile en el último 18 de octubre y el 25 de octubre, cuando realizamos un plebiscito que probablemente de los últimos eventos con gran concurrencia de personas, más de 7,5 millones de chilenos pudieron votar, y extranjeros con derecho a voto también. Muchos pudieron ejercer su derecho a voto con total tranquilidad. Es quizás el evento más masivo que hemos tenido con posterioridad al 18 de octubre sin ningún incidente mayor en materia de orden público. Y eso da cuenta de avances, presidente, lecciones aprendidas y también modificaciones que son consecuencias de lo que hemos empujado desde el Ministerio del Interior. Entonces, esos son esencialmente los 4 tópicos en que, y usted ve, presidente, en distintas etapas de maduración. Entonces, yo ahí quiero de inmediato, y quizás en esto voy a hacer un pelo convocante en cuanto a la discusión, porque yo creo que más que hablar de la reforma legislativa, y por eso cuando usted decía, presidente, ordenarnos, creo que es esencial ordenar el trámite legislativo, porque como usted puede ver, las distintas temáticas están en distintos grados de maduración. En materia de institucionalidad nos queda bastante discusión todavía para poder quizás hacer una propuesta formal a la comisión, y quizás ahí deberíamos usar la comisión para un debate prelegislativo. Adelante ese debate prelegislativo para llegar a algo con una solución un poquito más consensuada. En segundo lugar, en materia de carrera policial, presidente, tampoco hay una propuesta encima de la mesa aún, pero creo que ahí sí es muchísimo más valioso tener una propuesta concreta por parte del Ejecutivo con un diagnóstico bien hecho para poder sostener la discusión. En cambio, presidente, en materia de gestión policial, gestión y modernización de las policías, hay propuestas legislativas que están en el Congreso, una de ellas con buen nivel de avance, y por lo mismo creo que en esas las podemos retomar y acelerar, ojalá lo máximo posible. Y en materia de control del orden público, presidente, nosotros hemos avanzado mucho en materia administrativa, pero por ejemplo, en esta misma comisión está
el Estatuto de Protección de las Policías, presidente, que tiene elementos que son de alta relevancia para el control del orden público. Por ejemplo, una adecuada regulación del uso de las armas por parte de las policías. Cuáles son los eximentes de responsabilidad y cuáles son las responsabilidades de los funcionarios y de los agresores cuando cometen delitos en contra de las policías. Generalmente esos delitos, cuando son más contenciosos, podríamos decir, son aquellos delitos que se cometen en contra de las policías en el contexto de desórdenes públicos o incluso en el contexto o con ocasión de el ejercicio del derecho de reunión o de manifestación. Y por lo tanto creo que es muy relevante, y sería para nosotros muy relevante, que esta comisión pudiera rápidamente sostener esa discusión con ocasión del Estatuto de Protección de las Policías. Yo creo, presidente, en ese sentido, que están como usted puede ver, en distintas fases de maduración las distintas iniciativas, y claramente yo espero que esta comisión tenga un rol activo en ayudarnos a empujar y avanzar en materia de reforma de Carabineros. Muchas gracias, subsecretario. Le quiero solicitar brevemente a cada uno de los miembros de la unidad coordinadora que puedan hacer una breve presentación de sus impresiones, sus prioridades. Ojalá que seamos breves, porque después quiero dar la palabra a los senadores para que puedan hacer consultas también, tanto al subsecretario como a ustedes, para poder aprovechar este tiempo, que desgraciadamente no es mucho. A las 4 y pocos minutos tenemos que entrar a la sala del Senado. Así que le doy la palabra, si quiere, a Catalina Merz primero, después sigo con Antonio y Daniel Johnson. No sé si hay alguien más que se me olvidó que esté por aquí. Catalina, por favor. Muchas gracias, presidente. En lo personal es un honor estar participando en este proceso y en la unidad coordinadora. Para quienes hemos trabajado en este tema por largos años, vemos que es una oportunidad muy importante y que están todas las voluntades alineadas y que ya hay muchos diagnósticos compartidos. En ese sentido, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Se están armando los equipos ejecutivos, ya llevamos 2 reuniones adicionales a la formación, y además la conformación de las personas que felizmente han coincidido en tiempo y en espacio, son un mosaico de capacidades y conocimientos muy relevantes para poder llevar adelante esta tarea. Solo como botón de muestra, tuvimos una conversación muy interesante sobre el carácter militar de la institución, y creo que ha sido de las discusiones más profundas y más ilustradas que he escuchado respecto a este punto. Y por lo tanto yo soy muy optimista en términos de que vamos a poder lograr avanzar. Probablemente no en todo, vamos a tener que seguramente priorizar, pero estoy muy confiada en que vamos a lograr avances sustantivos y sobre la base de estos acuerdos importantes que ya hay. Hay que destacar que yo estuve revisando de nuevo varios de los documentos que están a la base, sin conocer todavía todos los detalles de lo que ya se ha avanzado, pero los consensos están a nivel bastante general, es decir, está como... ¿no es cierto?, el andamiaje muy global, y falta mucho detalle. Por lo tanto, yo creo que no va a ser factible hacerlo todo, pero sí las piezas más importantes de la arquitectura que requieren un trabajo muy detallado y muy fundado. Esas son mis primeras impresiones, presidente. Perdón. Muchas gracias, Catalina Merz. Antonio. Muchas gracias, presidente. Bueno, también manifestar mi complacencia, no sé si orgullo, pero igual una tremenda oportunidad que gente que en realidad puede verlo de distintas veredas, de distintos puntos de vista, pero está en estos temas hace ya bastante tiempo. Coincido con Catalina que es una gran oportunidad. Pero quisiera poner algunos puntos que me interesa destacar solo para ordenar un poco la conversación. Coincido con Catalina que hay que definir bien, dada lo gigante de esta reforma, lo ambicioso, poner bien las metas del gobierno. Creo que es súper importante fijar la temporalidad, qué vamos a alcanzar a hacer aquí, porque evidentemente me parece que
esto va a rebalsar o va a superar en tiempo a este gobierno, y el tiempo que le queda real, político, digamos, y va a proyectarse a otros gobiernos. O sea, hay dos tareas esenciales en esto: definir una política de Estado, cual sea el gobierno que siga este camino, digamos, y definir cuál es la meta o cuál es hasta dónde vamos a llegar con este gobierno. Creo que es esencial porque no creo que podamos hacer todo, y no creo que además sea sano en tiempo tan corto hacer todo. Es mi visión personal, puedo equivocar. Lo segundo es que yo lo dije en la reunión pasada, es que no podemos dejar de, antes bien de hacer todo esto, digamos que es un tremendo desafío, y todo lo que dijo el subsecretario, o sea, que ya hay cosas hechas, que ya se ha avanzado, es que yo siempre vuelvo al inicio: pongámonos de acuerdo sobre una visión que tenemos de la policía que podemos compartir, una visión muy general, y los principios sobre los cuales asentar o sobre los cuales anclar esta reforma. Principios que son fundamentales, que son democráticos, y que permiten en el fondo no discutir en cada momento y en cada subítem, gobernanza u otro, volver a la discusión inicial, digamos, porque así uno supera muchas cosas, y así lo hicimos en la Comisión del Senado. Nos pusimos de acuerdo en esos principios y con eso pudimos avanzar y hacer una propuesta concreta, que además le falta mucho, obviamente. Entonces, yo estoy muy esperanzado, con muy buen ánimo, y veo que las personas que nos acompañan también. Pero hay cosas también muy importantes que definir. Por ejemplo, una discusión que no sé si Catalina se recuerda, que tiene que ver con el carácter militar. ¿Queremos un policía que actúe por su deber de defensa de la patria o su ética militar, o queremos un profesional? Queremos un profesional como podría ser un policía norteamericano, un policía canadiense, un policía francés, o de cualquier parte de la tierra, que en el fondo está ahí en un horario determinado, que cumple una función como la cumple un profesor u otro, con su vocación, obviamente, pero que no está llamado a elementos que son externos a esa profesión y que tienen que ver con la defensa de la patria y otro tipo de cosas. Yo creo que es muy importante definir aquello y las consecuencias que eso tiene, en el caso que elijamos un camino, profesional, o esta institución de carácter militar que hoy día nos ha dado satisfacciones, pero que hoy día está en crisis. Entonces, esos son puntos muy importantes de inflexión que hay que decidir en estos principios generales, que yo creo que es pertinente establecer. Eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Antonio Frey. Tiene la palabra Daniel Johnson. Muchas gracias, presidente. Yo tenía preparadas unas láminas, pero no sé si, dado el tiempo, no sé si tiene sentido presentarlas, pero las primeras láminas mostraban cuál era la evaluación que había hecho la ciudadanía, que levantamos en el índice Paz Ciudadana, que salió la semana pasada y que creo que es súper pertinente, porque ahí se muestra básicamente que se sigue profundizando cierta crítica a la institución policial en algunos ámbitos, principalmente en la prestación del servicio. Y eso sin ningún afán de debilitar a la institución, sino todo lo contrario, es poner el foco claramente en cuál es la visión de la policía que necesitamos. Que esto es lo que decía Antonio, y lo comparto totalmente. O sea, yo creo que los desafíos que tenemos que asumir ahora como unidad coordinadora, como equipo, como ustedes quizás como parlamento, si me lo permiten, es primero no perder el sentido de la reforma. ¿Cuál es el norte que buscamos? Y eso tenerlo nítido, claro, compartido por todos, y que eso no se pierda en distintas acciones, sino que logremos mantener eso siempre presente. En segundo lugar, tenemos que evaluar la pertinencia de todas las acciones que están emprendidas. Como muy bien describía el subsecretario, hay muchas iniciativas que se han ido emprendiendo en distintos tiempos, y estas iniciativas tienen que estar coordinadas y tienen que tener una pertinencia en función de la visión que queremos lograr. En tercer lugar, tenemos que lograr planificar y coordinar todas estas acciones para ir viendo cuáles son prioritarias, cuáles son primero, cuáles después, y eso es un rol que tiene que cumplir la unidad coordinadora de alguna manera. En cuarto lugar, profundizar. Como bien decía Catalina, hay una visión general. Yo creo que si uno recorre los documentos que se han ido generando, yo creo que hay un hilo conductor que es bastante nítido en qué es lo que se quiere conseguir. Pero para conseguir cada uno de los cambios es muy necesario hacer una profundización en el conocimiento que tenemos. Es muy fácil hablar de especialización, por ejemplo, a todos nos suena muy natural que pase la investigación a la PDI y que Carabineros sea más preventivo, pero las consecuencias que eso tiene, para poder dimensionar las consecuencias que eso tiene, tenemos que saber cuántos funcionarios están en cada una de las acciones, cuántos recursos tienen para cumplirlas, en cómo es la distribución territorial,
que hay distintas formas de hacer ese fraccionamiento también de investigación, las primeras diligencias, las después, porque Carabineros siempre va a llegar primero, etcétera. Entonces, en cada una de las ideas que están planteadas, necesitamos hacer una bajada para no equivocarnos al momento de implementar. Y por último, y yo creo que más importante que todo el resto, es instalar la reforma. Las reformas de instituciones son muy difíciles. En instituciones pequeñas, las gestiones de cambio institucional fracasan normalmente. ¿Y por qué fracasan? Porque no está nítido el norte y porque las instituciones no la hacen propia. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo logramos que Carabineros haga propia la reforma para que la implemente en el sentido que se necesita que se implemente? Y para esto Carabineros tiene que participar desde el primer segundo en la reforma. O sea, no podemos, un grupo de iluminados externos, diseñar una reforma y después mostrársela a Carabineros y decirle esto es lo que vamos a hacer, sino que yo creo que es fundamental que la construyamos en conjunto con Carabineros desde el primer minuto. Entonces, yo creo que hay varios desafíos, creo que es un buen camino. Yo, al igual que mis compañeros en esta instancia, agradezco infinitamente la oportunidad que nos dan de estar aquí. Creemos que es un desafío muy grande, pero que lo asumimos con toda la responsabilidad que esto significa, porque nos enorgullece, porque nos da la oportunidad de realmente hacer cambios que son muy importantes para el país. Así que yo vuelvo a agradecer el que me hayan invitado a estar en esta instancia. Bueno, muchas gracias, Daniel. Le doy la bienvenida a don Franz van der Schutter, que se ha sumado. Parece que tuvo problemas de conexión al principio con el link. Don Franz, le cuento que estábamos dando la palabra primero a los integrantes de la unidad para que en unos pocos minutos también nos den su visión sobre la misma y sobre las urgencias que enfrentamos en materia de reforma de Carabineros. Lo han hecho en forma muy breve porque después queremos dar la palabra a los senadores para que puedan también hacer uso de sus preguntas. Don Franz está con su micrófono apagado, parece. Tienes que activar tu micrófono, Franz. Franz, tienes que activar tu micrófono. Eso, ahí. Ahí está. Sí, Otra vez lo apagaste. Ya, ahí está. Ok, perfecto. No, disculpe, prefiero no hablar porque hablaron mis colegas y llegué demasiado tarde para opinar sobre esta cosa. Pero me imagino que coincido con lo que ha dicho Daniel, seguro. Bueno, muchísimas gracias, don Franz. Y yo le voy a dar la palabra a mis colegas, pero antes de dar la palabra, yo les quisiera pedir a la misma unidad coordinadora que también ojalá, mañana entiendo que se reúnen, ¿verdad? Entonces, si se reúnen mañana, que ojalá uno de los temas que puedan ver es cuál es el orden de prioridades que sienten que esta comisión debiera enfrentar legislativamente. Nosotros queremos colaborar en esta misión de Estado, ha sido el espíritu de todos nosotros. Entonces, ojalá que mañana mismo, no tiene por qué ser una sola, pero en el fondo que nos puedan decir, miren, en el Congreso ya hay ciertos elementos que se debiera avanzar y que tal vez para ustedes como unidad coordinadora son importantes. Nosotros lo vamos a conversar con los 5 senadores de esta comisión para después evaluar cuáles de ellos, pero quería pedirles si mañana pudieran, dentro de la tabla, subsecretario, poder tomar también ese desafío. Don José Miguel Insulza me pidió la palabra, parece. Sí, pero la tomo, presidente, no hay problema. Bueno, muchas gracias, la verdad es que yo le agradezco mucho a los miembros de esta comisión. Le cuesta mucho hablar, así que no hay problema. A todos me alegro mucho que poder conversar con ustedes y ojalá podamos hacerlo con más frecuencia, ¿no? Nos conocemos bien, por cierto, con Daniel, también algo con Antonio, no había tenido la oportunidad, y Franz, bueno, 50 años atrás estuvimos juntos en un curso de posgrado, algo así que somos viejos amigos. ¿Sí? Bueno, yo quiero decir que a mí me parece muy bien los temas que ha planteado el subsecretario. Yo creo que coinciden mucho con las prioridades que nosotros nos hemos dado, con una salvedad que me voy a permitir dar al final, que es una prioridad que no hemos fijado, pero que surge de la realidad de la vida, ¿no? Yo creo que lo del ministerio es fundamental. A mí me pone muy feliz, lo tomo casi como un asunto personal. Cuando yo era ministro del Interior empecé a hablar del Ministerio de Seguridad Pública. Porque creo dos cosas. Creo que se necesita un ministerio full time para eso, que se encargue solamente de la seguridad pública. Y segundo, porque no veo por qué el jefe de gabinete tiene que estar a cargo de la seguridad pública tampoco. Y además creo, bueno, si algún día me quieren escuchar, subsecretario, yo tengo mi proyecto, mi propuesta abarca más ministerios que eso, así que no es solamente la creación del ministerio número 20, sino la posibilidad de una reorganización algo distinta del Estado que me juicio hoy día
no tiene poco, sino que demasiado ministerio. Pero en todo caso creo que eso es muy fundamental y es importante decir, vuelvo a decir lo que he dicho algunos días, es importante que las fuerzas policiales formen parte del Ministerio de Seguridad Pública. No que se vinculen con ella como ha ocurrido hasta ahora, ocurría antes de que estuviera en Interior y ocurre también ahora que está en el Interior, que las fuerzas policiales tienen un enlace con el Ministerio de Seguridad Pública que generalmente está a tres escalones más abajo que el comandante en jefe, o que el general director, y yo creo que eso es central. Y al mismo tiempo abordar ahí en ese marco, esto que ustedes me han dicho que se ha discutido, que bueno que se haya discutido, todo el tema del carácter militar de Carabineros, ¿no? Que realmente no es lo mismo que tener disciplina ni llevar uniforme, sino que realmente requiere, es algo que hay que pensar con mucho más a fondo, tanto en la forma que se organiza como en la actitud que tiene frente a las personas. O sea, como lo hizo un buen libro que nos ha recomendado, entre ellos creo que Francia y algunos otros amigos, que empieza diciendo que la policía no es un ejército que se enfrente con un enemigo. Y eso ahí deriva la mayor parte de las otras cosas, del orden público, todo lo demás, todo ese tipo de cosas derivan de un concepto tan simple como ese. Pero en fin, vamos a tener oportunidad de hablar de cada tema, no voy a hablar sobre cada uno ahora. Ciertamente el tema de carrera y formación es central. Y yo creo que, sí, bueno, ahí ustedes lo ponen juntos, nosotros generalmente en nuestras agendas, en nuestras hojas de ruta que hacíamos con Pancho hace algún tiempo atrás, estaba separado carrera de formación, yo imagino que están ambos. Yo creo que eso es lo que requiere un cambio más radical y también muy pronto. Y también una carrera menos estratificada y menos jerárquica, si se quiere, y con posibilidades más de alguna circulación. Tal vez sea mi experiencia de, ¿cuánto? Más de 15 años, no, bastante más de 15 años, más de 20 años, con Carabineros y sobre todo con sus oficiales, que he aprendido a valorar tremendamente lo que es la clase profesional de Carabineros y la necesidad de vincularla de manera más alta con el mando, porque de lo contrario se genera una situación en que, como ocurre en muchas fuerzas del mundo, los mandos intermedios saben más del tema y manejan mejor los temas que los mandos superiores, y eso no es lo mejor. Después, el orden público, yo creo que es fundamental. Ahora este es el más urgente probablemente, subsecretario, se va a aprender mucho en la práctica. Nosotros no tenemos una buena política de orden público, tenemos una política de orden público, no se sabe muy bien, da la impresión cuando uno está mirando la cosa desde la altura, de lo que pasa en la Plaza Baquedano o en la Plaza Italia, como se llame. De pronto se produce un momento en que estallan algunas bombas lacrimógenas y todo el mundo empieza a correr, los manifestantes en dirección contraria de donde venían y los policías desde una dirección a enfrentarse con ellos, y ocurre un desastre. Yo creo que hay un par de experiencias interesantes en que la policía se ha preparado mejor para defender el orden público. Hay algunas cosas que son muy visibles en videos que circulan por las redes sociales y no solamente de otros países, por cierto, y que realmente revelan que existe toda una estrategia en materia de orden público, y eso es lo que necesitamos construir sobre la base de una muy buena formación de la gente que va a trabajar en esto. Esto me preocupa, digo que es urgente, sobre todo porque se ha visto claramente en algunos de los últimos incidentes, algunos de los más recientes, que hay gente con muy poca experiencia en este asunto. Y en esta materia la experiencia es absolutamente central. Ahora creo que, no quiero hablar sobre todos estos temas, pero me parece, subsecretario, que hemos aprendido todos, ¿eh? Y la clase política probablemente más que la policía incluso, hemos aprendido en los últimos meses que no entendemos nada de lo que está pasando. Y la verdad es que el tema de inteligencia es central aquí. Yo creo que nosotros no podemos omitir este tema, no la inteligencia habitual de qué sé yo, que es la que se practica hacia potenciales enemigos desde el exterior, etcétera, sino que la inteligencia entendía como conocimiento de la criminalidad organizada, de los métodos policiales, de los métodos activos de la criminalidad, de la forma en que se desplaza también los grupos que existen. Yo creo con la impresión de que no tenemos idea
de lo que ocurre, por ejemplo, en el sur de Santiago. No tenemos idea, no sabemos lo que está pasando. Nadie nos lo puede decir tampoco, no tenemos expertos. Algunos diputados, senadores a veces dicen saber mucho de ahí, pero yo tengo la sensación de que no tenemos ningún conocimiento. Y esto, déjeme decirlo a mí porque yo fui ministro del Interior, es muy antiguo. Es antiguo. La verdad es que la información que a mí me daban cuando yo era ministro del Interior ya era muy insuficiente para entender nada de lo que estaba ocurriendo. Así que me permito sugerir, no sé si esto es de defensa, es de interior, de quién es, pero me permito decir que es difícil tener una agenda de trabajo que no incluya el tema de inteligencia, digamos, que no es lo mismo que investigación de delito, por cierto. Yo quiero entonces decir que yo estoy muy contento con esta línea de trabajo y comparto con Antonio completamente que difícilmente vamos a llegar al final de todos estos temas antes de fin de este gobierno. Creo que seleccionar uno y dejar de herencia una buena estructura en materia de mando civil y de control civil de la policía y al mismo tiempo con las fuerzas policiales mucho más dotadas de conocimiento es fundamental. Creo que habría sido importante ver la agenda, ver las láminas que tiene Daniel, ¿no? La gente no tiene, parte de la base que la policía tiene que hacer un trabajo y no se opone a que la policía tenga determinadas atribuciones. Pero las cifras revelan claramente que hay una gran distancia, una cierta desconfianza y también la percepción de que no son eficientes. Y esas cosas creo que es importante tenerlas en cuenta. Así que muy dispuesto a colaborar con usted, señor subsecretario, señor miembro de la comisión, y muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Le ofrezco la palabra a Felipe Arboe o Francisco Buenchumilla, dependiendo de si es que alguno de los dos quiera hacer uso de la ley. Sí, don Francisco. Presidente, mire, yo partí con la impresión, antes que viniera el señor ministro del Interior, que vino aquí el martes 29 de septiembre, a nuestra comisión, ya antes habíamos conversado este tema en orden a poder darle una cierta sistematización a este trabajo. Porque partimos hace un tiempo atrás con distintos proyectos que hoy día ya se nos pierden. Hay unos en el Senado que ya los aprobamos y otros que están en la Cámara, estarán de vuelta. Tenemos varios proyectos y entonces se vio la necesidad de hacer una cosa unitaria, coordinada, sistemática, de tal manera de hacer un trabajo integral que tuviera una visión panorámica respecto de la necesidad como Estado de hacer una profunda reforma policial. Entonces yo noto un cierto matiz de diferencia entre lo que planteó el ministro del Interior como método de trabajo y lo que hoy día ha señalado el señor subsecretario y los distintos miembros de la unidad coordinadora. Porque el ministro del Interior planteó un ordenamiento en el trabajo que dice lo siguiente, esto vino el martes 29, el ministro dijo que esta unidad coordinadora iba a hacer un informe del marco normativo que rige toda la policía, para efecto de saber exactamente cuál es la normativa, lo jurídico que rige este sistema. En segundo lugar, iba a ser un plan de implementación de la reforma a 12 meses. Iba a establecer una carta GAN con materias que requieren reformas legislativas. Eso es lo tercero que dijo el ministro del Interior el 29 de septiembre. Después dice que esta unidad coordinadora iba, valga la redundancia, coordinar las acciones entre el Ejecutivo y el Senado. Llámese Comisión de Seguridad, de tal manera que pudiéramos tener claro el seguimiento de en qué estábamos trabajando. Iba a fijar un camino, una hoja de ruta esta unidad respecto de todos los aspectos necesarios para
hacer esta reforma. Y por último, iba a terminar con una gran reforma o proposición de reforma. Eso fue lo que nos dijo el señor ministro del Interior el 29 de septiembre. A mí me pareció una cosa ordenada, que nos fija un horizonte de trabajo, porque en cambio hoy día yo veo que entramos a trabajar ya en temas sustantivos, y entonces yo tengo el temor de que empecemos de nuevo a picotear, porque ya tenemos varios proyectos en el Senado y en la Cámara, y entonces hemos perdido la visión de conjunto respecto a lo que queremos hacer. Y por lo tanto, si el señor subsecretario habló de la gobernanza del sistema de seguridad pública, de la gestión y modernización policial, de la carrera funcionaria y del control del orden público. Y los distintos integrantes plantearon, digamos, sus ideas en torno a eso. Entonces, bueno sería que se pudiera tener un equilibrio, coordinar entre el camino diseñado por el ministro del Interior y los temas sustantivos para tener un orden. Yo creo que es muy importante, porque ya al gobierno le queda poco tiempo, con un año lleno de eventos políticos de toda naturaleza, y entonces es bueno que tengamos una cosa muy sistematizada. Entonces ese es mi planteamiento, señor presidente, para que pudiera recogerlo el señor subsecretario del Interior y pudiéramos trabajar en eso en función de las tareas a que se comprometió aquí el señor ministro del Interior el martes 29 de septiembre en esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Don Felipe Arboe. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario y a todas las y los integrantes de la comisión y a la secretaría, por supuesto, y a los colegas senadores y a la senadora Sabat que está por ahí. Primero, creo que es bueno rescatar que finalmente se haya iniciado este trabajo con la unidad coordinadora. Creo que fueron 9 meses perdidos, digamos, desde el punto de vista del trabajo en materia de la reforma, de que le entregamos al presidente de la República, y comprometió, estarán aquí está, en esa reunión está Daniel, está Antonio, Franz, no sé si Felipe fuiste ese día o no, cuando lo entregamos al presidente y comprometió para 15 días el inicio del trabajo. Bueno, pasaron 9 meses, más vale tarde que nunca, dicen por ahí, lo importante es que salga adelante. Ahora, tengo 2 atenciones. La primera es que en las conversaciones previas que tuvimos para la formación coordinadora, y digo las conversaciones previas, no me refiero a los nombres, me refiero a la estructura, habíamos acordado de que no iba a ser una gran reunión de funcionarios de gobierno, porque la idea es que fuera justamente una estructura que le diera continuidad al tratarse de una reforma de Estado. Esto es una reforma que, si se hace bien, si se plantea bien, no va a terminar antes de 2 o 3 años, digamos, o 4 o 5 en su implementación, y si no 8 también, porque tiene que tener los temas sustantivos. Si de verdad vamos a hacer una reforma policial, esto no puede ser un resumen o meter en la juguera, digamos, los proyectos de ley que tiene el gobierno hoy día, que está obsesionado con sacar adelante, 2 o 3 cositas más administrativas que los carabineros nos notifican por el diario cada ciertos días, ciertos tiempos. Yo regularmente le estoy preguntando al ministro si es que él sabía que iban a dar esa conferencia de prensa a los carabineros o no. El otro día veía una reforma que anunció también Carabineros, que decía que estaban haciendo una modificación en temas operativos de seguridad en algunas regiones. Entonces, sería bueno que la unidad coordinadora supiera esto, porque si no tenemos un problema, porque se avanza en diferentes lados. Un poco lo que planteaba el senador Buenchumilla. Yo creo que aquí lo que se requiere previo a entrar a discutir el proyecto A, B o C es hacia dónde vamos. Y si hay un diagnóstico, hay una propuesta, la pregunta es ¿por qué no se hace lo que acordamos políticamente con el ministro de Interior? Que es una calendarización, una carta Gantt, no solo las cosas legislativas, una carta Gantt de todo el proceso. ¿Cuándo se enfrenta la formación? ¿Cómo se va a enfrentar? ¿Quiénes la van a trabajar? ¿Cómo se enfrenta el tema logístico o la dependencia administrativa? ¿Cómo se enfrenta el tema orden público? ¿Cómo se va a enfrentar la división de funciones? ¿Vamos a seguir con Carabineros haciéndose cargo de todo?
desde las drogas, el orden público, el tránsito, la seguridad privada, o va a darle alguna de esas facultades, y vamos. Bueno, esas discusiones tienen que darse. Lo peor que podría ocurrir es que esta unidad coordinadora se transformara más bien en una especie de buzón, digamos, de lo que quiere el subsecretario, el ministro, con todo respeto, o lo que quiere el alto mando, para no generar lío. Yo, la esperanza que tengo es que en esta unidad coordinadora tomen definiciones. Bueno, y que se discuta en la unidad coordinadora si es bueno o no seguir con el carácter militar, etc. O sea, por ejemplo, el daño que se le hizo a la PDI, permitiendo que desfilaran en la parada militar, es un daño inconmensurable. Y eso fue gravísimo. Y no se consultó. Da lo mismo, este gobierno termina el próximo año. Este gobierno, desde el punto de vista de contenido, ya viene de salida. La pregunta es cómo logran instalar una agenda que se dé continuidad, para que cuando venga el próximo gobierno no parta de cero y tengamos continuidad. Y yo espero que las personas que están acá, que no son empleados de gobierno, le den continuidad a esta reforma. Si no, este proceso no va a ser lo profundo y lo necesario que el país necesita. Esas son mis dos aprehensiones. Partiendo por positivo, en el sentido de que salga adelante, digamos, yo quiero. Pero tengo esas dos aprehensiones que me preocupan. Vamos a dar la discusión ahora respecto de, por ejemplo, el proyecto del BID. Queremos saber en qué se está gastando la plata y para qué. Y en qué se está gastando, y qué estudios, y cuáles son los resultados de los estudios. O sea, tenemos que empezar a conocer los estudios. Yo, por lo menos en la Comisión de Seguridad Ciudadana, no voy a dar mi voto a ningún proyecto de ley, y ya lo sabe el presidente, mientras no tengamos toda la información. Porque se requiere evidencia, se requiere información. Son varios millones de dólares dando vuelta ahí. Queremos saber en qué están. Porque si vamos a tener una unidad coordinadora de todos estos señores y señoras que son muy ocupados y que saben mucho del tema de seguridad, si lo vamos a tener trabajando por un lado, pero en paralelo van a estar haciendo otras cosas por el otro, chuta, y que van en sentido contrario, me preocupa. Me preocupa. Y al final del día no nos perdamos. Esta Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado es una comisión política. Política. No nos pidan nosotros que seamos técnicos. Sabemos algunos de algunas materias, de otras no sabemos tanto, tenemos apoyos técnicos, pero es política. Y hay que ser cuidadosos en las formas. Y lo digo porque se lo comenté al subsecretario Gali, y es bueno que esté aquí el asesor del ministro del Interior, Gonzalo Arena, una entrevista lamentable que dio en el Diario Austral. Lamentable, en su condición de precandidato a gobernador. No puede ser, no es correcto. Tiene todo el derecho a ser precandidato, pero no tiene el derecho a denostar al resto estando en la posición en que está. Y lo digo no lo he dicho públicamente y no lo voy a decir públicamente, porque no es mi ánimo polemizarlo, pero si hemos creado un ambiente de trabajo en esta comisión y le consta al presidente y a todos los miembros con súper buena voluntad, creo que hay que ser extremadamente cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso para no equivocarnos, porque si no, eso da pie para que otros que nunca han tenido voluntad de llegar a acuerdos en nada, bueno, nos digan, bueno, ahí, ven. A aquellos que hemos pagado costos por llegar a acuerdos, y altos, nos digan no vale la pena. Entonces hay que ser cuidadosos. Yo creo que la prudencia en estos momentos es muy importante porque este es un gobierno que está muy debilitado. Y la gente que está acá está poniendo sus nombres, los nombres personales y los de sus instituciones, para que eso salga adelante. Por eso creo que cuanto antes había que tener, como digo, una carta Gantt de hacia dónde vamos y cuáles son los plazos hacia dónde se va. Con eso, mi percepción es que vamos a tener por lo menos, los que estamos dedicados a la política, más certeza de que esto va a pasar correctamente y que no va a ser solo, digamos, un intento de evitar mayores cuestionamientos políticos. Eso. Muchas gracias, senador Arboe. Pido a los miembros de la comisión extendernos hasta las 4:10, no nos queda mucho, pero por lo menos para poder cerrar bien esta comisión, creo que ha sido muy valiosa. Dos cosas de reflexión final para dar la palabra al subsecretario para que pueda responder alguna de las inquietudes. Una, algo que decía el representante de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, que me parece
muy importante, que ojalá en la unidad coordinadora tenga alguna participación constante representante de Carabineros para que la hagan como propia y no simplemente que estén invitados de vez en cuando, que miren desde lejos los problemas que tienen, sino que realmente, más allá de que sean, está bien que sean minorías, sino creo que esta es una reforma donde ellos no sean fiscalizados ni tengan un mando civil, pero creo que es súper relevante, subsecretario, que eso lo tengan dentro de la comisión. Y lo otro, el músculo de esta unidad coordinadora. Yo sé que todos están dando su tiempo, tienen varias reuniones, pero tiene que tener una bajada ejecutiva en la unidad coordinadora para que efectivamente también trascienda de gobierno. Creo que es bien importante. O sea, que se vaya dando un músculo. Sabemos que las construcciones institucionales, que son las claves del éxito de los países, toman tiempo. Y si se hacen con cuidado, trascienden gobiernos. Porque al final las instituciones tienen que ir aprendiendo de sí mismas a mejorarse. Si yo hay una solicitud, subsecretario, se lo ha dicho el ministro, es importante que este grupo de personas que con la mejor voluntad están, como decía muy bien también Felipe Arboe, poniendo su nombre, su prestigio, su tiempo, en forma gratuita, con nobleza, tengan debajo un cierto músculo que les ayude a que esta unidad coordinadora cada vez más sea más ejecutiva y pueda que las discusiones que van teniendo no sean teóricas, sino que tengan bajadas tanto legislativas, administrativas y otras. Eso. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. No, agradecer, obviamente, los comentarios de la comisión, presidente. Tal como le decía el senador Arboe, una actitud muy positiva frente al trabajo que se está haciendo por la unidad coordinadora, y espero que eso se mantenga y se profundice. En todo caso, los que estamos aquí presentes, presidente, en representación del Ejecutivo, Gonzalo Arena es el asesor legislativo del ministro del Interior y creo que obviamente es una de las personas que más puede apoyar y aportar en lo que es el trabajo que podemos hacer como comisión y como unidad coordinadora y como ministerio. Y ahí hacer énfasis en eso, presidente. La verdad es que respecto a las consultas que nos hacía el senador Huanchumilla, yo tiendo a coincidir con él en cuanto a que esto requiere de una visión coordinada, sistemática y ordenada, porque obviamente lo que viene es un año efectivamente lleno de eventos, pero esa necesidad de coordinación, sistematicidad y orden no puede significar, presidente, que en estos 12 meses que nos dimos para ordenar el proceso no se haga absolutamente nada o se haga borrón y cuenta nueva respecto a lo que se viene haciendo en los últimos 2 años. Yo creo que no es la voluntad de la comisión, ni tampoco de la unidad coordinadora que eso ocurra así, porque creo que se han hecho avances sustantivos tanto en materia de gestión como de armonización que no vamos a dejar trunco como consecuencia de que hoy día está funcionando la unidad coordinadora. Es más, el ministro del Interior fue explícito en esa materia. La voluntad de la convocatoria a la unidad coordinadora es acelerar el proceso de reforma, acelerar un proceso que ya está andando necesariamente. Y por lo mismo, yo creo que siguiendo el mismo espíritu que nos planteaba el senador Huanchumilla, creo que es importante que nosotros aceleremos el trámite de la reforma, obviamente dándole un orden. Yo creo no haber sido exitoso, presidente, en transmitirle que los 4 tópicos que íbamos a afrontar, que conversamos mucho en la unidad coordinadora, era ese orden que se nos solicita. Y por eso hice tanto énfasis, presidente, en cuanto a que esos tópicos están en distintos niveles de maduración. O sea, si lo que pretendemos es llevarlos a todos al mismo nivel de maduración, tendríamos que suspender la tramitación del proyecto de modernización y gestión policial, que está en último trámite legislativo, para cuando el proyecto de ley de carrera policial llegue a ese mismo trámite, porque si no vamos a poder tramitarlo todo en una forma sistemática, coordinada y ordenada. Yo creo que eso no es la voluntad ni de esta comisión ni de la unidad coordinadora y definitivamente no es el ánimo del gobierno. Y por lo mismo, presidente, yo coincido plenamente con el senador Insulza. Creo que efectivamente aquí hay mucha lección aprendida. Senador,
y se valora muchísimo la experiencia que tienen miembros de esta comisión. Aquí hay ex ministros del Interior, ex subsecretarios del Interior, ex intendentes y ex ministros de Desarrollo Social. Y por lo tanto creo que es muy valiosa la contribución que la comisión puede hacer en todas estas, en todos estos tópicos. O sea, yo le decía, presidente, y algo que planteaba el senador Insulza, la discusión del Ministerio de Seguridad Pública no es una discusión nueva. La presidenta Bachelet en el año 2006 presentó un proyecto de ley que se titulaba Crea el Ministerio de Seguridad Pública. Ese proyecto de ley se transformó en lo que el año 2011 se promulgó como la ley que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y crea la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, presidente, esta discusión no es nueva, no es algo que estemos descubriendo tan novedoso, es algo que efectivamente hay que discutir y acelerar y rápidamente zanjar, y creo que el aporte que pueden hacer los miembros de esta comisión claramente es muy valioso en esa discusión en todo sentido. Creo, sí, tengo quizás un disenso con el senador Arboe en cuanto a que estos 9 meses han sido perdidos, presidente. Yo tengo, quizás soy más optimista que el senador Arboe, pero creo que la experiencia de la forma en que afrontamos el control del orden público el 18 de octubre del 2020 y el 25 de octubre del 2020, en el mismo país donde no se pudo desarrollar el fútbol, en el mismo país donde casi no pudimos llevar adelante la PSU, en el mismo país donde quemaron estaciones de metro, presidente, el día domingo se llevó adelante una elección ejemplar. Y creo que eso en parte es mérito a la forma, a las lecciones que aprendió Carabineros de Chile en la forma de controlar el orden público. Por lo tanto, más que 9 meses perdidos, presidente, creo que son 9 meses de aprendizaje. Y creo que todavía nos queda muchísimo más que aprender, y eso no lo dudo. Pero llamarle perdidos a algo que nos ha costado muchísimo, como autoridades, como Ministerio del Interior, como intendentes, como gobernadores, como carabineros y como PDI. Decirle que son 9 meses perdidos a esos 116 carabineros que resultaron lesionados el 18 de octubre, a esos 18 carabineros que resultaron heridos con armas de fuego, presidente, el 18 de octubre, creo que no sería justo con el esfuerzo que se ha hecho. Y por lo mismo, creo importante que sigamos avanzando, eso sin lugar a dudas, y esa es la intención del gobierno con esta unidad coordinadora. Y lo que sí es que ahí coincido plenamente, presidente, con lo expuesto por el senador Insulza, en que en materia de orden público sí es necesario avanzar urgentemente. Y me gustaría, eso es, ya lo hablamos en la unidad coordinadora, eso es algo en que la urgencia implica necesariamente que avancemos tanto en lo administrativo, en lo operativo, pero también en lo legislativo de manera urgente en materia de control del orden público, y por eso le planteaba que quizás aprovechar la oportunidad de la discusión del Estatuto de Protección de las Policías para justamente regular las materias que son relacionadas con el control del orden público, que creo que son muy atingentes, presidente. Ahora, sí, efectivamente hay un trade-off, podríamos llamarlo, ¿cierto?, entre esta visión holística y ordenada y sistemática que vaya toda al mismo tiempo, con la necesidad de, por ejemplo, algunas cosas urgentes y otras que nos van a tomar un poquito más de tiempo. No, probablemente, y coincidirá conmigo, presidente, por su intermedio, el senador Buenchumilla, en cuanto a que las modificaciones que tenemos que hacer en materia de orden público son de discusión rápida y tenemos que hacerlas luego. El nivel de maduración que requerimos para hacer una propuesta de nueva institucionalidad y gobernanza, tal como lo decía el senador Insulza, esto no se trata del ministerio número 20, esto se trata de definir qué hacemos con la policía marítima, la vamos a seguir dejando bajo la dependencia del Ministerio de Defensa, qué hacemos con el control de las armas, vamos a seguir dejándolo bajo la Dirección General de Movilización Nacional. ¿Qué hacemos con la prevención del delito? Particularmente en la prevención situacional que llevan adelante muchas veces los municipios. Seguimos con la estructura de consejos comunales de seguridad pública que son casi independientes del rol que juega el Ministerio del Interior. ¿Qué hacemos, presidente, con instituciones como el Servicio Nacional de Menores y el futuro Servicio de Infractores de Ley de Niños, Niñas y Adolescentes? ¿Qué hacemos con Gendarmería, presidente, como institución a cargo de la reinserción social?
esa es una discusión gruesa, institucionalmente muy gruesa, mucho más que la creación de un ministerio, y que creo que es un gran foro, es una gran lugar para sostener esta discusión, esta Comisión de Seguridad Pública, con la vasta experiencia que tienen los miembros de esta comisión en esta materia. Así que yo lo veo con mucho optimismo, presidente. Creo que se agradece muchísimo el espíritu positivo que se demuestra en esta comisión, así que con esperanza veo lo que podamos seguir trabajando, y sin lugar a dudas nosotros desde el Ministerio y también la unidad coordinadora 100% disponible. Yo creo que sería positivo que cada vez que tratáramos un tema volviéramos a tener esta sesión para poder contarles en cuál es el marco de discusión que está llevando adelante la unidad coordinadora. Subsecretario, bueno, para ir concluyendo esta sesión, solamente manifestarle que yo creo que aquí no estamos esperando que todos lleguen al mismo nivel de maduración. Yo creo que lo que se refiere con la mirada holística, y que yo comparto que es necesario que la podamos tener. Yo sé que existen estos 4 temas, pero sería bueno un ordenamiento de todas las iniciativas de ley, incluso aquellas que todavía no están elaboradas, para tener una cierta carta Gantt, para poder tener una cierta secuencia. Y si es que estamos empezando con algo, saber que después viene otra cosa. Pero nadie está pensando en que todas tengan que avanzar al mismo tiempo, si eso es inviable. Entonces, lo que yo les quería pedir, y reitero la petición original que les hice en esta sesión, es que ojalá mañana, cuando se reúnan, puedan darse el desafío de también poder, dentro de las tareas que tiene la unidad coordinadora, hacer una mirada periférica, holística de la agenda legislativa, de forma tal que con ciertos plazos, sabiendo que los plazos muchas veces se pueden adelantar o atrasar dependiendo de las circunstancias, esta comisión también pueda definir una hoja de ruta de sus tiempos. Creo que no es contradictorio una cosa con la otra, y claramente ayudaría justamente a algo que la comisión creo que tiene la disposición de avanzar y colaborar no solamente con sus votos, sino que también con su experiencia, para que tengamos efectivamente una hoja de ruta en esta comisión que probablemente incluso trascienda este gobierno. Pero creo que es importante esa dirección. Entonces, si ya está la unidad coordinadora, ya está funcionando, tiene buena gente, creo que ojalá le puedan dedicar algo de tiempo a poder incluso enviarnos algún documento desde la unidad coordinadora, para que ojalá la próxima semana podamos conversarlo incluso previo a la sesión, nosotros mismos, los miembros de esta comisión, y poder definir también la hoja de ruta de cómo vamos a ocupar también las sesiones que vienen por delante. Muchas gracias a todos por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Gracias.